Hoy vamos a hablar de los libros de Agatha Christie protagonizados por Poirot. Hola, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Hoy me siento aquí a grabar este vídeo que tenía muchas ganas de hacer, pero había ido procrastinando porque no sabía bien cómo enfocarlo para hacer algo que a mí me apeteciera hacer y además que fuera útil para ti. Te explico, esto va a ser una mini guía de lectura de la colección de Hércules Poirot de Agatha Christie, pero va a ser una mini guía, es decir, no es una guía completa de toda la colección. Lo que he hecho ha sido una selección de títulos que me parecen relevantes en la obra de Agatha Christie y te voy a presentar esta lista en orden de lectura, pero no es una guía del orden de lectura completo de la colección de Poirot. ¿Por qué he decidido no hacer una guía del orden de lectura completo de Hércules Poirot? Porque me parece que es un poco menos útil tener ese tipo de contenido en vídeo, ya que a no ser que te pongas a apuntarlo, es algo que va a pasar sin pena ni gloria por tu memoria, y además porque yo no he leído toda la colección de Hércules Poirot, entonces tampoco es que te pueda aportar muchísima información sobre todos los títulos de la colección. Si te interesa saber cuáles son todos los títulos de esta colección y ver cómo se pueden leer por orden, lo puedes encontrar muy fácilmente en otros vídeos de YouTube o en otras páginas de blogs de lectura o incluso en Wikipedia. ¿Cuáles son los puntos que voy a tocar en este vídeo antes de entrar en materia? Primero, un poquito de contexto sobre la obra de Agatha Christie. Segundo, ¿importa realmente el orden para leer los libros de Agatha Christie? Tercero, ¿cuál es el enfoque de esta selección que te he hecho? ¿Por qué creo que puede serte útil? Y cuarto, la lista de libros que te he seleccionado. Vale, Agatha Christie. Esto va a ser muy breve porque asumo que si estás aquí probablemente ya conozcas a la autora, pero por si acaso no sabes muy bien exactamente cómo se estructura su obra, te cuento que Agatha Christie es una autora de misterio clásico que tiene muchísimos libros, muchísimos, y que su obra se divide en colecciones según el protagonista que tiene cada una de ellas. Los más famosos son Hércules Poirot y Miss Marple, pero Hércules Poirot tiene una colección muchísimo más amplia que Miss Marple. La colección de Hércules Poirot ronda los 37 títulos. Después voy a matizar un poquito esto. Aparte de estos dos detectives que son los más conocidos, los más famosos y los que tienen el grueso de la obra de Agatha Christie, después tiene otros detectives secundarios que también tienen pues sus pequeñas colecciones, que si os interesa en algún momento en el futuro podemos hablar de ellos. Y después, aparte de estas colecciones temáticas por detectives protagonistas, también tiene una serie de libros que son autoconclusivos. Los lectores lo llamamos así, aunque no tiene mucho sentido, porque todos los libros de Agatha Christie son autoconclusivos, pero quiere decir que no tiene ningún personaje importante, protagonista recurrente. Son libros en los que los personajes que protagonizan ese libro no aparecen en ninguno otro de la obra de Agatha Christie. Por ejemplo, 10 negritos es autoconclusivo. Bien, seguro que has notado que he hablado un poquito del orden de lectura, y esto es una duda que puede surgir si no conoces muy bien la obra de Agatha Christie, y es: ¿importa el orden de lectura en las colecciones de Agatha Christie? Mi respuesta sencilla, si te quieres quedar con algo fácil, es que no. Puedes leer los libros como te apetezca. Como te acabo de decir, todos los libros de Agatha Christie son autoconclusivos, son un caso, empieza, acaba y chimpum. Y además, aunque haya personajes recurrentes, no es que tengan una evolución permanentemente con tramas personales muy importantes para las historias. No es como otras obras, que sabéis que yo soy muy defensora de que si hay trama personal de los protagonistas, de los detectives, es mejor leerlos por orden. Pero en Agatha Christie realmente no hay tramas personales. Es verdad que vamos conociendo a los personajes a través de los libros porque son muchos libros y es la misma persona, pero realmente no creo que tenga importancia. De hecho, yo nunca he leído esta obra por orden, porque llevo muchos años leyéndola y normalmente todo el que empieza a leer Agatha Christie de jovencito pues nunca empieza por orden, empieza por lo que cae en sus manos, como suele pasar en general con los libros clásicos. Vale, esa es la respuesta fácil y mi recomendación personal, pero en realidad hay gente que sí que defiende que se pueden leer por orden estos libros y que la experiencia de lectura es mejor en algún sentido porque ves evolucionar al personaje. Y es verdad, incluso no habiéndolo leído por orden, cuando ya has leído varios libros de la obra de Agatha Christie, concretamente de Hércules Poirot, y has ido cogiendo títulos de distintas épocas del personaje, sí que ves que efectivamente el personaje cambia. No es el mismo personaje en los primeros libros que en los últimos, y si los lees por orden, supongo que ves una especie de suavidad o una curva más coherente en la evolución del personaje. Así que sí que puede tener cierto interés si nunca te has aproximado
toda la obra y estás segura de que te quieres meter ahí a saco y que te los vas a leer todos, pues puede ser interesante leerlos por orden. Pero ya digo que aunque sí que hay una evolución de los personajes, no me parece tan importante como cuando en otras colecciones o series de misterio los personajes protagonistas tienen tramas personales. Es distinto conocer la evolución del personaje que la evolución de tramas personales que se cuentan en las historias. Además, aparte de Poirot, hay otros personajes secundarios que son recurrentes y podemos ir viendo en distintas obras. Ayudantes de Poirot, amigos, gente que participa en los casos. Esto no pasa muchísimo, no es que los secundarios se repitan en todos los libros, para nada, pero sí que hay alguno que vemos en varios títulos, entonces puede ser gracioso, curioso, conocerlos de antemano, haber leído primero el libro en el que se les presenta por primera vez y después encontrártelo en un libro futuro. Pero de nuevo es algo anecdótico. En cualquier caso, la presentación que yo te voy a hacer de los títulos que he escogido te la voy a hacer por orden de lectura. El orden de lectura no tiene ningún misterio porque en general hay acuerdo de que el orden de lectura es el orden de publicación. Antes de meternos con la lista, ¿por qué he decidido hacer este vídeo de esta manera? ¿Qué creo que puedo aportar con esto? Quería hacer un vídeo que fuera mitad guía, mitad recomendaciones. Ya te he explicado por qué no me apetecía hacer una guía completa, sí que me apetece hacerte recomendaciones de algunos de los títulos, pero ya he hecho otros vídeos de recomendaciones, entonces no quería repetirme. Además, no solo van a ser recomendaciones, porque también te voy a mencionar algunos libros con curiosidades específicas y especialmente relevantes que yo no he leído, pero te voy a contar cuáles sí, cuáles no, por qué sí, por qué no. Esto lo vamos a ver luego cuando te hable de los títulos. Entonces, ¿por qué esto puede ser una guía interesante para ti? Si quieres aproximarte a la colección de Hércules Poirot, pero dices, me viene grande leerme ahora por orden 37 libros. Yo ya tengo muchas sagas abiertas como para tomarme a Agatha Christie también como una saga. Pues mi idea es hacerte una especie de colección resumen. Unos hitos importantes por los que tendrías que pasar para conocer bien la colección con cierto orden, pero sin necesidad de leerlos todos. ¿Te estoy diciendo que no te leas toda la colección? No, por supuesto. Pero como yo no soy especial defensora de leer la colección estrictamente por orden, creo que puede ser interesante que si quieres aproximarte un poco a conocer la evolución del personaje y a conocer la colección de Poirot, puedas ir escogiendo algunos de estos títulos en este orden que te voy a contar, que es el de publicación, y así vas a tener una idea bastante clara de la obra, de los títulos más importantes y además de la evolución de Poirot. Espero que haya sabido explicarte mi idea y que de alguna manera creas que es útil. Y si no, pues tómatelo como que te voy a hablar de algunos de los títulos de Hércules Poirot y ya está. Venga, vamos poco a poco a zambullirnos en esa lista de títulos escogidos que he preparado. Al principio te decía que la colección de Poirot tiene aproximadamente 37 libros, pero esto no es del todo exacto porque depende un poco de las ediciones y de la colección en cuestión, porque muchos de estos libros son libros de relatos y según las editoriales, las ediciones del momento, etcétera, estos relatos no siempre se han juntado de la misma manera, no siempre los compendios han sido iguales. Entonces, en función de cuántos libros de relatos la editorial haya sacado según los ha juntado, a veces son 37, a veces son unos poquitos más. Si tú vas a ponerte muy seria con esta cuestión, lo ideal sería que eligieras unas ediciones, que eligieras una editorial y tiraras por lo que esa editorial ha publicado para asegurarte de que te vas a leer todos los relatos y de que no los vas a encontrar repetidos en distintos compendios. Si no, pues tienes que hacer una investigación un poquito más profunda para asegurarte de que te lees los relatos y saber un poco qué ediciones contienen cuáles. La idea de este vídeo, aparte de que me apetecía compartir todo lo que os he contado hace un momentito, viene realmente de que hice un vídeo corto contando cómo creía yo que era mejor empezar a leer a Agatha Christie. Eso lo hice en un reel o en un short, lo subí en formato corto en distintas plataformas, en YouTube también está. Era un vídeo muy cortito en el que te recomendaba algunos libros para empezar a leer a Agatha Christie. Es un vídeo que se ha visto bastante en las distintas redes sociales en las que lo subí y que además ha generado normalmente preguntas que me habéis ido haciendo o peticiones de recomendación. Así que por eso he pensado en hacer este tipo de contenido en formato largo que me da para explicarme muchísimo mejor, para recomendarte las cosas mejor y que, bueno, pues seguramente os guste, dado que os interesó ese vídeo que creo que no llegaba a los 5 minutos. Perdón que me estoy enrollando, pero esto viene porque el primer libro que voy a sacar ya os lo recomendaba en ese pequeño vídeo corto porque ahí te contaba cuáles eran los primeros libros de las distintas colecciones más conocidas. Voy a dividir esta lista en 4 bloques. Vamos a empezar con el bloque 1, que son los inicios de Poirot. El bloque 2 sería el auge de Poirot, esos casos más famosos donde vemos realmente brillar al personaje.
y después ya vamos a la madurez del personaje, porque ya os he dicho que tiene bastante evolución. Como bloque 4 vamos a mencionar un poquito los relatos cortos y alguna mención especial que os quiero hacer. En el caso de la colección de Poirot, empieza con este libro de aquí, que es El misterioso caso de Styles. Este es el primer libro de Agatha Christie en el que aparece Poirot y es en el que nos presenta al personaje. Además, no solo se nos presenta a Poirot, sino que también se nos presenta al capitán Hastings, que es uno de esos secundarios recurrentes que os he mencionado antes, uno especialmente importante, de hecho. El caso es muy sencillito y la verdad es que Poirot es una sombra de lo que luego va a ser. A mí me recuerdan este libro Poirot, ¿sabéis? A los primeros dibujos de Mickey Mouse. ¿Sabéis cuáles digo? Esos clásicos que dices, vale, es un ratón y se ve que va a ser Mickey Mouse, pero todavía no es el Mickey Mouse que conozco. Pues este es el Poirot de este libro. Es como, vale, ahí hay algo de lo que va a ser Poirot, pero aquí Agatha Christie todavía no había perfilado del todo al personaje excéntrico que conocemos. A pesar de esto y a pesar de ser un caso muy sencillo, a mí me gusta recomendar este libro y creo que es un buen libro para empezar a leer en general a Agatha Christie, porque es un libro en el que vemos su estilo muy representado. Si no conoces la obra de Agatha Christie y quieres saber de qué va el grueso de su obra, este libro es perfecto para ver qué es lo que hace, cuál es su estructura típica, sus personajes típicos, sus típicos casos, un poco para saber cuál es la base. Después hay otros libros que son infinitamente mejores, pero que se van saliendo de esa base. Y también hace que esos libros a lo mejor sean más complejos y ya digo que este es bastante más facilito. De hecho, a mayores también me parece muy buen libro para empezar a leer misterio clásico. Vamos al segundo libro de la lista, que en este caso no he hecho ninguna extravaganza y es el segundo libro de la colección, el segundo libro que se publicó. Si vas a leer la colección por orden, este sería también. Es Asesinato en el campo de golf. Y para empezar, no quería irme muy lejos, creo que si vas a empezar más o menos por orden, pues está bien leer este segundo título, simplemente para conocer un pelín más a Poirot en sus inicios, porque ya digo que con el primer libro, El misterioso caso de Styles, nos lo presentan, pero no llegamos a conocer realmente bien ni al personaje ni sobre todo su método de investigación. En este segundo libro podemos ver un poquito más el método de investigación que vamos a ir viendo desarrollarse en este detective. Y después, sin irme muy lejos tampoco, tenemos Poirot investiga, que es el tercero de la colección, y este está aquí porque es el primer libro de relatos. Como os he dicho antes, en esta colección hay varios libros de relatos. Agatha Christie escribió muchísimos relatos y muchos protagonizados por Poirot. Las editoriales los han ido aglutinando en algunas colecciones y esta fue la primera que se publicó. Creo que esta normalmente, aquí estoy apostando un poco quizá, pero creo que este normalmente se encuentra igual en casi todas las ediciones que ha habido. Si te gustan los relatos, quieres probar a la autora en pequeñas dosis, pues puede ser una opción. Yo no es lo que recomiendo para empezar con la autora, porque en general creo que este tipo de autoras no están del todo representadas en sus relatos y sus obras tampoco son muy largas, pero bueno, sí. Por tu gusto personal prefieres esto, pues yo empezaría por el primero, que es este. Vamos con el bloque 2, los casos más famosos de Poirot, o alguno de ellos. A ver, esta colección es muy famosa, hay muchos títulos bastante conocidos, pero creo que más o menos hay acuerdo en cuáles son los más famosos, que no solo son famosos en la colección de Poirot, sino en general en la obra de Agatha Christie, han sido los más adaptados, son esos títulos que conoce todo el mundo, aunque no sea especialmente lector de la autora, y por supuesto el más representativo de todo esto es Asesinato en el Orient Express. Aquí ya vamos a abandonar el orden rígido, ¿vale? Y es lo que os digo, no están todos los títulos, yo os voy a hacer esta selección de, si quiero leer lo más importante, si quiero llevarme una idea clara de qué es esto, cuál es este personaje, cuál es su obra, conocerle bien, saber sus casos más famosos, poder hablar con soltura del tema, ¿qué tengo que leer? Pues esto sería lo fundamental. De hecho, este es el primordial. Ya he dicho que os lo presento por orden, por eso no está el primero, pero en orden de importancia estaría el primero. Es uno de los casos más famosos de la obra de Agatha Christie y además es uno de los finales, concretamente,
más famosos de Agatha Christie. Hay tantos homenajes, retelling, etcétera, que es muy fácil que aunque no hayas leído la obra te hayas spoileado este final. A veces incluso sin saberlo, y te das cuenta cuando lo lees. Además de por su fama, es un libro importante porque vemos muy claramente los grises que quería reflejar Agatha Christie en la justicia. Cómo a veces se cumple justicia de una manera que no es la típica. Es la primera vez, si no me equivoco, en su obra que se mete tanto en ese tema y sí que va a volverlo a tocar después en algunos libros que, bueno, al final va presentando poco a poco y de forma muy ligera una especie de debate moral. Siguiendo con el bloque de lo más famoso de Poirot, tenemos Muerte en el Nilo, también muy adaptado, uno de los más conocidos, ambientado en Egipto. La verdad es que es uno de mis favoritos, yo lo recomiendo siempre mucho, pero es verdad que se sale un poco también de la norma, de la estructura más básica de este tipo de misterios y de los misterios de Agatha Christie. Lo primero porque es un libro más largo y lo segundo porque es un libro que se cuece muy a fuego lento. De hecho, no empezamos a tener realmente un caso que resolver hasta casi la mitad del libro. Es decir, que no hay un muerto hasta casi la mitad del libro, ya os lo aviso. Ese punto, junto con la ambientación maravillosa que tienen unas vacaciones por Egipto y que tiene mucha carga romántica, en el sentido más salseante, porque durante esa primera mitad del libro lo que vemos es a los personajes y las relaciones románticas que hay entre ellos, porque lógicamente va a importar para el caso, es el libro de Poirot que más cercano me parece al Cozy Mystery. A mí me gusta muchísimo, pero desde luego no estoy sola porque es uno de los títulos también más representativos y por eso está aquí. Me acabo de dar cuenta que no estoy diciendo fechas y tampoco me quiero equivocar porque no las tengo apuntadas. Pero para que os hagáis una idea, el primer libro que se publicó de Poirot ronda el 1920. Los primeros títulos son durante los siguientes años, pero aquí en el Orient Express y en Muerte en el Nilo estamos ya alrededor del año 34. Por ejemplo, Navidades Trágicas, que es el siguiente título que os traigo en este bloque de lo más famoso, es del año 38. Este libro es muy conocido y muy especial porque es un libro navideño, por eso yo creo que es uno de los más conocidos de la obra de Agatha Christie, porque cualquiera que busca un misterio navideño lo primero que encuentra es Navidades Trágicas. Y ya como opinión personal os digo que es un libro que también me parece idóneo para conocer un poco el estilo y la obra de la autora, porque también se va a los clásicos. Fuera de esto que os he mencionado, lo que es la estructura del libro, la presentación de personajes, el misterio en sí, las pistas y el final un poco descabellado, creo que representan bastante a la autora, al margen de que te pueda gustar más o menos. Pero cuidado, porque os digo esto, es muy representativo, pero creo que también es un libro que muchas veces no gusta demasiado. Así que si has leído esto, sí, es representativo del estilo, pero no te quedes aquí, prueba otra vez, porque es un libro que no gusta a mucha gente que luego es gran amante de la autora. También creo que esto puede ser una sensación afectada porque es uno de los libros más leídos por ser navideño, es decir, que lo lee mucha gente que en realidad no lee o no le gusta en general a Agatha Christie. Por eso quizá estadísticamente recopila más reseñas negativas. Y en el bloque de los más famosos, los más recomendados, si quieres conocer al personaje y conocer la obra, solo me queda uno que voy a mencionar, aunque después esto es un poco de trampa porque me queda otro en el tintero, pero que os voy a mencionar lo último del todo porque me quiero explayar un poquito más. Pero en este bloque del auge de Poirot, de los más famosos, también os quería mencionar El misterio de la guía de ferrocarriles. Os he dicho que os lo estoy presentando por orden, pero es más o menos por orden, ¿vale? Porque en realidad este se publicó antes que Navidades Trágicas, si no me falla la memoria, pero bueno, para el propósito de este vídeo es un poco por grupos, ¿vale? El misterio de la guía de ferrocarriles no es de los más famosos, pero en cuanto ya te metes un poquito más allá de la primera plana, es de lo que viene después. Y es un libro bastante especial porque también tiene algún elemento que se sale de la norma de Agatha Christie. Y es que es el primer libro, si no el único, la verdad, reconozco mi ignorancia aquí, no sé si hay algún otro, pero creo que es el único libro de Agatha Christie en el que podemos ver asesinatos seriales. Como curiosidad os cuento que hay un videojuego de este caso que está bastante chulo. Es muy interesante ver a Agatha Christie en esta nueva faceta, pero como opinión personal reconozco que no es de mis favoritos de la colección, aunque quizá debería darle una relectura. Pasamos al bloque de la madurez de Poirot.
Aquí es donde os he seleccionado algunos títulos donde ya podemos ver esa evolución del personaje. Hemos visto al personaje mientras está siendo creado, cuando todavía es un mero esquema. Después en esos libros más famosos ya lo tenemos completamente creado, lo tenemos en su esplendor, lo tenemos luciéndose, ¿no? Siendo uno de esos investigadores listillos y viendo cómo su método brilla y luce en cada caso que se le presenta. Pero después vamos entrando en la madurez de Poirot, donde, a ver, sigue siendo un listillo y sigue brillando su método y todo eso, pero vemos cómo su personalidad va evolucionando un poquito, le vemos un poco más introspectivo, reflexiona más sobre lo que hay detrás de los casos, no solo sobre la mera resolución del caso, se para más en lo que es la psicología de los casos, de los sospechosos, de los propios culpables, reflexiona un poco más sobre los desenlaces de esos mismos casos y además los casos se le van presentando de otra forma. Bueno, esto ya pasaba un poquito en los anteriores, pero aquí como que ya es una persona más mayor, muy conocida, muy famosa y está como en muchos de ellos ya retirado o retirándose, ¿no? Y le tienen que como que convencer para que siga resolviendo casos. Y bueno, vemos bastante diferencia. Lo estoy diciendo así muy vagamente porque en realidad hay muchos títulos, entonces depende un poco del título. Pero es ese punto común que vamos viendo en esos libros ya que fueron publicados a partir del 40 y pico, a partir del 45 para adelante, 50 y pico. El primero que os quería mencionar es uno de mis casos de misterio favoritos, aunque sé que tampoco gusta a todo el mundo precisamente porque es un poco diferente, pero es Cinco cerditos. Lo he metido aquí en la madurez, ahora os voy a contar por qué, pero es verdad que es un poquito anterior en años, es como el que saltan de una época a otra, ¿no? Quizá uno de los primeros en el que vemos ese cambio que se va a instaurar en el detective y en los casos que va cogiendo y en cómo los investiga. Lo especial de Cinco cerditos es que es un caso frío. Poirot se va a meter a investigar para hacer una especie de favor por una petición de una persona, un caso que ocurrió hace mucho tiempo en el que ya hay una culpable, en el que se declaró culpable a una persona y él decide revisitar el caso para asegurarse de que no se cometió un error. Es un libro muy estructurado porque lo que hace Poirot es volver a ver a todos los sospechosos que fueron en su momento sospechosos de ese caso y pedirles que le cuenten su versión, más o menos. De hecho, le pide a cada uno que la escriba, con lo cual cada uno de los capítulos es un poco la versión de cada uno de los sospechosos que participaron en el caso. Me parece muy interesante porque es una estructura completamente nueva para la autora, dentro de su zona de confort, porque al final el tipo de misterio se desenvuelve de la misma forma, pero es un poco mix de todo lo que os he dicho, ¿no? Representa a la autora, pero la estructura es nueva. Vemos a un Poirot mucho más reflexivo porque se está enfrentando a un tipo de debate moral y de investigación distinta, en donde no sabe si realmente quiere que se haya cometido un error o no. Bueno, es difícil para él, se mete más en la psicología de los personajes, no solo a nivel del caso, sino a nivel relacional entre ellos. Y también tiene ese tipo de final en el que pues hace una reflexión sobre la justicia. En fin, que a mí es un libro que me gusta mucho y que creo que marca muy bien el inicio de esa nueva etapa de madurez. Pero aquí viene una parte en la que yo os quería incluir más libros que pudiéramos catalogar así en la etapa de madurez. Lo que pasa es que realmente es de la etapa de la que yo he leído menos títulos. Es algo que tengo bastante pendiente, avanzar un poquito por aquí. Pero me voy a arriesgar a meter dos en esta mini guía que no he leído, pero que creo que hay como acuerdo, que pertenecen tanto por fecha como por tipo de temática y por cómo se comporta el personaje a esta madurez, donde vemos esa evolución no solo del personaje de Poirot, sino de cómo investiga y de su método. Tenemos estos dos libros, La señora McGinty ha muerto y Un gato en el palomar, irían en ese orden. Y ambos son casos que siempre se describen como más complejos y en los que Poirot, además de investigar el crimen, tiene como reflexiones acerca de la sociedad y de la evolución del ser humano. Y bueno, Poirot se vuelve más introspectivo, más reflexivo, a veces un poco pesado, no os voy a engañar, y estos dos libros son los que la gente suele poner como ejemplo de esto. Yo no he leído ninguno de los dos, ¿vale? De todos los que os he ido mencionando, estos dos son los que yo no he leído nunca, es algo que tengo pendiente, pero no quería dejar vacía esta zona porque si no dejo pasar muchos años.
El siguiente que ya sí que he leído y que de hecho es de mis favoritos y siempre os lo he recomendado mucho es Las manzanas. Las manzanas es del 60 y pico y sí que representa perfectamente esta madurez del personaje de Poirot. Estoy comprobando la fecha, 69, 69. He dicho 60 y pico pero son casi 70. Perdonad, si os interesan mucho los años, pues los podéis buscar. No me parecía tampoco que fuera la información más relevante aquí, pero os los he ido diciendo más o menos para que veáis que sí que seguimos un orden cronológico de publicación. Las manzanas es ese libro que está ambientado en Halloween, aunque realmente no está muy ambientado en Halloween, solo lo que es el crimen está ambientado en Halloween, después no tiene esa ambientación durante toda la historia, que es gracioso ver eso y además los diseños siempre hacen gala de eso y de hecho es que en inglés se llama La fiesta de Halloween. Sabéis que ha habido una adaptación hace poco de la que yo he echado pestes porque de adaptación no tiene nada, es una historia completamente inventada que coge algunas inspiraciones breves de esta historia. O sea, si habéis visto la peli, no tiene nada que ver con el libro. El libro es un libro mucho más serio, donde vemos a un Poirot mayor, a un Poirot un poco desgastado, cansado, que se enfrenta a un caso que le remueve. Es un libro en el que también vemos a algunos de esos personajes secundarios que os decía que son recurrentes, un personaje femenino que a mí me gusta especialmente. Bueno, pues es un libro que yo recomiendo, pero que sí que es verdad que no recomiendo para empezar a leer a la autora porque representa muy bien esta etapa madura. Este sí que no es representativo del resto de la obra de la autora, según mi opinión, como todo lo que os estoy diciendo. Sí que puede serlo en cuanto al misterio y las pistas, pero no lo es en cuanto al perfil psicológico de los personajes, a las relaciones entre los personajes que luego llevan a la resolución y a las reflexiones y cómo se comporta con otras personas el propio Poirot. Vemos a un Poirot que claramente ha evolucionado y que está entrando en otra etapa vital, o está ya en otra etapa vital. Y por último, en la madurez de Poirot tenemos el último caso de Poirot, que es Telón. Este también es un título que yo todavía no he leído, es el último libro de la colección de Poirot. En general, la recomendación es que no se lea hasta no haber leído toda la colección. Nunca me ha quedado del todo claro por qué. No sé si es porque ocurre algo impactante que cierra la colección, en cuyo caso, bueno, pues no sé, nos lo podemos imaginar, pero no sé si es que contiene también spoilers de algunos de los casos pasados o algo así. Nunca me ha quedado del todo claro y francamente tengo tanta curiosidad que creo que me voy a saltar la recomendación y lo voy a leer así, a la aventura, sin haber completado la lectura de esos 37 libros anteriores o 36 libros o los que sea. Yo con los números ya me estoy volviendo loca. Bueno, pues no os puedo decir mucho más que esto. La recomendación que no es mía, sino ajena, de que no se lea hasta no haber leído toda la colección. En cualquier caso tenía que sacarlo para cerrar la guía, porque es el último libro de la colección. Y sí que os digo que en cuanto lo lea, yo os daré mi propia versión, mi propia opinión de si de verdad hay que esperar o no. Y bueno, pese a que podría cerrar aquí, sí que quería hacer ese último bloque que os he dicho antes para hacer mención a los relatos, que en realidad ya os he ido mencionando, así que no me voy a repetir, pero simplemente para insistir en que hay muchos libros de relatos que a veces cambian los títulos, cambian los nombres, es un poco confuso, así que si queréis leer todo, atended muy bien a qué es lo que ha decidido hacer cada editorial, y aunque yo no soy la gran fan de los relatos, sí que me gustan y considero que es importante si quieres leer la colección y si quieres conocer un poco la representación de toda la colección y de la obra de Agatha Christie con este personaje. Y bueno, os he mencionado antes Poirot investiga, es uno de los importantes porque es el primer libro de relatos que hay. Después hay otro que es curioso, por ejemplo, que son los trabajos de Hércules. Vemos al investigador enfrentarse a 12 casos que están inspirados en los mitos griegos. Y por último os enseño El pudín de Navidad y otras historias, que aquí en realidad no todas las historias son de Poirot, pero está en mi relato favorito de Poirot, de los que he leído, porque no he leído todos, porque son bastantes, pero está El misterio del cofre español, que de todos los relatos que yo he leído ha sido el que más he disfrutado. Y además aprovecho para enseñaros el otro libro navideño que tiene Agatha Christie, porque solo hay dos. Navidades trágicas es el más conocido, pero mucha gente no lo conoce, así que pues que sepáis de su existencia y que además
suele contener ese relato que es mi favorito. Y para terminar ya del todo en este bloque de cosas que se me han quedado sueltas, quería mencionar otro libro que es uno de mis favoritos, es de los que más recomiendo. Creo que es un libro icónico de la autora, pero no sabía bien en qué bloque meterlo, porque creo que está a caballo entre dos de ellos. Estoy hablando del asesinato de Roger Ackroyd. Este libro se publicó en 1926, entonces para mí estaría a caballo entre esos inicios de la autora y ya el auge de Poirot con los casos más famosos. Cuando se escribió, se publicó este libro, no fue de los más famosos y no fue el que lanzó a Poirot a ese auge, a esa fama. Fue con el Orient Express y con los otros que hemos mencionado. Pero creo que con el paso del tiempo y cuando ya se han convertido en clásicos todos estos libros y tal, este sí que es uno de esos famosos por los que se conoce a la colección y se conoce al personaje. Al menos, como os he dicho antes con el misterio de la guía de ferrocarriles, al menos en segundo plano. Quizá quien no conoce mucho no conoce este, quizá se queda en el Orient Express y quizá en Muerte en el Nilo, pero en cuanto pasas un poquito a esos lectores que sí que conocen a Agatha Christie, conocen un poquito la obra, no conocen todo, pero sí que los títulos así que más resuenan, este es uno de ellos, porque se sabe que es importante. Es un libro especial en el que la autora experimenta, decide jugar un poco y hacer una cosa diferente que en su momento fue muy novedosa. A mí es un libro que me fascina. Me fascina que en el 26 Agatha Christie decidiera jugar con esto y decidiera hacer esto dentro del misterio clásico. Me gusta muchísimo también la diversidad de opiniones que despierta en los lectores y lectoras. Es un libro que levanta pasiones, porque algunas lo amamos y hay otras muchas que lo odian, porque es un libro que no deja indiferente. Agatha Christie no quería dejar indiferente y ya puede despertar tanto admiración como un cabreo bastante visceral. Así que os cuento que es uno de mis títulos favoritos, tanto para leer como para recomendar por la gracia y para que luego me digan qué opinan, pero es verdad que tampoco lo recomiendo para empezar a leer a la autora porque de nuevo es algo que se sale de la norma. Agatha Christie hacía como sus básicos y después de vez en cuando se permitía una pequeña salida de tono que a veces tenía éxito y otras no tanta. Este yo creo que con el tiempo sí que ha tenido éxito, pero desde luego se coincide en general que es una salida de tono. A mí me encanta teorizar sobre este libro, me encanta analizar si Agatha Christie hizo una genialidad o hizo una basura, me encanta ver por qué sí, por qué no, me encanta discutir sobre si las cosas están bien argumentadas o no en este libro, así que es un libro que me he leído un montón de veces, creo que es el libro de Agatha Christie que más veces me he leído y que más juego me ha dado. Y ya está, esto es todo lo que os quería traer hoy. Esta es mi mini guía de lectura de Hércules Poirot. Os he presentado una selección de títulos que me parecen importantes y relevantes si queréis conocer la obra de Agatha Christie protagonizada por este detective. Está presentada por orden, así que lo podéis coger tal cual os he ido hablando de ellos. Si queréis leer toda la obra en orden, pues buscar información, porque ya os digo que no os he mencionado ni de lejos todos los títulos que tiene, pero espero que os haya sido útil. Y si no útil, que hayáis pasado un rato entretenido conmigo hablando de libros. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos muy pronto en próximos vídeos. Ya sabéis que en la cajetilla de información os dejo siempre enlaces y cositas de interés de las cosas que se han mencionado en el vídeo. ¡Chao!